Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, hoy, como veis, os traigo un tutorial de estos patucos que van a juego de la capota que os enseñé en el anterior vídeo del color granate, que también va a juego con el pelele. Si no habéis visto el vídeo de la capota o del pelele, os los voy a dejar aquí en sugerencias para que podáis ir directamente y verlos antes de empezar a hacer los patucos o si queréis hacer el conjunto. Así lo tenéis completo. También os voy a subir en el próximo vídeo los patucos que van a juego de la otra capota que os enseñé, que también son muy sencillos y muy fáciles de hacer. Es simplemente siguiendo el patrón de estos patucos, que sería el patrón básico. Luego ya les vais añadiendo, pues como en este caso, los ochitos, o en los otros la trenza, o si los queréis hacer en punto liso o en punto musgo, bobo o Santa Clara, como lo queráis llamar, pues es simplemente siguiendo el patrón base de estos patucos. Os voy a explicar un poco porque en el vídeo os voy diciendo medidas, pero tampoco me pongo a explicaros todo con detalle. Deciros también antes de nada que yo siempre dejo todo anotado en la descripción del vídeo. En este caso estos patucos son de 1 a 3 meses, como la capota y el pelele, pero os dejo anotado todo, todas las tallas, todo. Os lo dejo todo ahí para que lo tengáis, pero bueno, si tenéis alguna duda podéis escribirme en comentarios aquí en este vídeo o podéis escribirme en mi Instagram, que también os lo voy a dejar en la descripción, por si eso, tenéis alguna duda y queréis preguntarme, o si me queréis mandar alguna de las labores que hacéis, pues yo encantada. Para ir a la descripción, justo al lado del nombre de este vídeo, a la derecha encontráis una flecha invertida o un mostrar más. Pues pulsando ahí se despliegan todas las anotaciones de la descripción del vídeo. Ahí lo encontráis. Entonces os voy a comentar un poco. Yo, para empezar a hacer estos patucos, monté 10,5 centímetros de puntos. Después tejí 1 centímetro a punto bobo y ya empecé a hacer los aumentos hasta tener 18 centímetros en total de puntos, que para mí son 54. ¿Por qué hago yo tanto? Porque, bueno, no sé si me seguís ya de hace tiempo o es el primer vídeo que veis, yo tejo muy apretado. Entonces, como tejo tan apretado, si dejo menos centímetros, el empeine me iba a quedar muy pequeño. Entonces no me iba a dar la talla, las medidas para lo que sería un patuco de 1 a 3 meses. Entonces yo por eso hago 18 centímetros. Si por ejemplo vosotras tejís más suelto, pues podéis hacer menos centímetros, ya sean 16, 17 centímetros. Eso ya es ir midiendo e ir probando a ver cómo os queda a vosotras. Yo es lo que hago siempre, es ir probando y probando hasta que me queda. Yo os doy las medidas y mis puntos como referencia, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que cada una tejemos de una forma diferente y que igual a mí me quedan así, o igual a alguien le quedan más grandes o hasta más pequeños porque tejan más apretado que yo. Entonces, cuando ya tengo los 18 centímetros de puntos, empiezo a hacer el empeine. Yo os explico cómo hacer el empeine con estos ochitos y también cómo hacer estos ochitos después. Pues podéis hacerlo liso, cogiendo los puntos del empeine y tejiéndolos todos a punto musgo e ir disminuyendo los puntos de los laterales. Después hacer los ojales, que yo os dejo en qué puntos os hago los ojales, pero si tenéis alguna duda, pues tenéis X puntos y no sabéis dónde colocar los ojales, pues eso, me escribís aquí o en mi Instagram y yo os intento ayudar y os contesto lo más rápido que pueda. Pues hago los ojales y después tejo unos 6 centímetros, incluyendo el elástico, que serían con punto de ochitos, y ya después el elástico. Como os digo, podéis hacerlo con el punto que queráis. Simplemente yo eso, tejo 6 centímetros y lo que nos dije, cuando ya tengo el empeine entero y tengo 12 centímetros de ancho en total, que serían 6 para un lateral y 6 para otro, pues ya tejo hacia arriba 6 centímetros, incluyendo ochitos y elástico, y después ya cierro y coso toda la parte trasera del patuco y la planta del patuco y escondo los hilos. Los cordones son muy fáciles de hacer, os dejo en el vídeo de la capota, os digo cómo los hago, pero bueno, que son muy sencillos. Y ya luego lo introducís y lo colocáis, hacéis el lazo y calculáis que os quede, pues mira, me gusta así,
cortáis los laterales y ya lo adecentáis un poco lo que sería la parte de abajo del cordón. Yo os voy a dejar con el tutorial, que espero que os guste muchísimo, y lo que os digo, podéis hacer los patucos como más os guste. Yo os digo cómo los hago yo y si os gusta hacerlos de esta forma, o si queréis poner los ochitos de otra forma, solo los ochitos centrales o con lo que queráis. Así que nada, espero que os guste muchísimo y ya os dejo con el tutorial. Bueno, pues aquí tenéis el patuco que va a juego de la capota, ¿veis? Va todo el dibujo de ochitos desde el empeine hasta la parte de arriba. Después haremos el elástico. Por este lado tiene 2 dibujos también de ochitos y por el otro lado otros 2 dibujos de ochitos. Es muy sencillo de hacer, así que vamos a empezar con la explicación. En unas agujas del 3 lo que voy a hacer es montar 34 puntos. Entonces voy a empezar montando los puntos. Como veis, yo los monto así y voy a seguir montando pues hasta tener los 34 en mi caso, porque yo para mí estos 34 puntos son 10,5 centímetros, entonces necesitáis montar 10,5 centímetros de puntos para poder hacerlos, ya que como cada una teje de una forma distinta, tiene una tensión distinta, pues lo que necesitáis hacer es una muestra de, por ejemplo, pues eso, 5 centímetros, los centímetros que queráis, y después hacer una regla de 3. Si tenéis tantos puntos en X centímetros, ¿cuántos puntos tenéis en tantos centímetros? Entonces voy a seguir montando hasta tener mis 34 puntos. Ahora que tengo los 34 puntos, en mi caso, montados en la aguja, lo que voy a hacer es tejer 2 hileras de punto bobo, punto musgo o punto Santa Clara, como lo llaméis. Recordar que yo solo tejo el primer punto en la hilera de montaje. Después el primer punto nunca lo tejo, ya sea en el derecho o en el revés de la labor. Deciros y aclararos que cuando yo digo una hilera es una vuelta en el derecho y una vuelta en el revés. O sea, una hilera constaría de 2 vueltas. Como digo, una en el derecho y otra en el revés. Entonces, cuando tenga 2 hileras, que 2 hileras para mí son estas filitas de ondas, pues cuando tenga 1 y 2 vuelvo y os enseño la tercera, que la tercera, cuando vaya a empezar la tercera, voy a hacer ya los aumentos. Pues ahora que ya tejí mis 2 hileras, estoy en la tercera, he tejido 1 centímetro de largo, que para mí serían eso, 3 hileras. Lo que pasa que bueno, voy a empezar los aumentos en la tercera. Voy a hacer 5 aumentos. Si tengo 34 puntos, voy a aumentar 20 puntos. En total voy a tener 54 puntos, que serían 18 centímetros. Entonces voy a empezar a aumentar y vamos a hacer los aumentos. Uno en un lateral, otro en otro lateral y 2 en el centro, que serían talón, talón y puntera. Entonces voy a empezar y os voy a explicar cómo lo hago yo. Yo lo hago siempre, depende, a 2 o 3 puntos del comienzo y a 2 o 3 puntos del final, y luego en la parte central. Entonces, ¿cómo voy a dividir mis puntos para empezar? Voy a tejer 2 puntos del derecho, el primero no lo tejo, voy a echar una hebra, 14 puntos, hebra, 2 puntos, hebra, 14, hebra, 2 puntos. Así que os voy a enseñar cómo lo hago. Un punto sin tejer, 2 puntos, hebra, y ahora 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Hebra, un punto del derecho, 2 puntos del derecho, hebra, otros 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Vuelvo a echar una hebra y tejo 2 puntos del derecho. Y en el revés de la labor, que sería la vuelta que voy a empezar ahora mismo, tejo todos mis puntos del derecho. Entonces voy a empezar a tejer las hebras también del derecho. Si queremos que se nos vea el caladito, o sea, el agujerito del calado para el aumento, o si no queremos que se nos vea, se teje el punto retorcido. Os voy a enseñar ahora que llegue a la siguiente hebra cómo sería el punto retorcido. Para el punto retorcido, como veis, tengo aquí la siguiente hebra. En vez de meter la aguja por dentro y por detrás, voy a meter la aguja, como veis, por dentro y por aquí. Entonces ya tejeríamos del derecho. Pero bueno, yo en este caso, como quiero que se vea el calado, tejo del derecho. Así que voy a seguir tejiendo del derecho hasta el final. Pues ya tendríamos nuestro primer aumento, nuestra primera hilera de aumentos. Aquí se ven los aumentos. Entonces voy a seguir aumentando. Vale, ahora que voy a empezar con la segunda hilera, como lo que queremos aumentar son estas 3 zonas de aquí, que serían talón y puntera, pues ¿qué vamos a hacer? Aquí antes tejí 2 puntos del derecho y eché una hebra, pues ahora voy a tejer 3 puntos del derecho y una hebra. Y al final hebra y 3 puntos del derecho. Y en la parte central, como teníamos 2 puntos entre hebras, ahora vamos a tener 4. Entonces voy a empezar con mi siguiente hilera de aumentos. Así que voy a tejer 3 puntos, 1 sin tejer, 2 y 3 y echo una hebra. Y respeto los 14 del principio. Tejo 14 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Veis? Aquí tendría mi calado del primer aumento, hecho una hebra y tejo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a echar una hebra y tejo otros 14 puntos. Y después de mis 14 puntos echaría una hebra y tejería los 3 puntos que me quedan, que serían de talón. En todas las hileras que hagáis aumentos en el revés se teje del derecho si queréis ver que se vean los caladitos, y si no se teje con hebra retorcida para que no se vean. Pero bueno, yo lo tejo del derecho porque me gusta que se vean, así que voy a empezar con la tercera hilera de aumentos. Y como os expliqué en la anterior hilera, lo que vamos haciendo es aumentar los laterales y lo que sería la puntera. Entonces ahora voy a tejer 4 puntos hebra en lo que sería la puntera. En vez de tener 4 puntos, ahora tendría 6 entre hebras. Y en el siguiente talón, que sería el final, echaría una hebra y tejería pues 4 puntos. Así que voy a seguir así aumentando hasta tener mis 54 puntos, que serían 18 centímetros. Bueno, yo ya tengo mis 18 centímetros, lo que os decía antes. Si vosotras tejéis más suelto, no pasa nada. Haréis 16, 17 centímetros de ancho y después haréis el empeine hasta tener 12 centímetros. Pero ahora, después de tener los aumentos, yo lo que voy a hacer es tejer 3 hileras a punto bobo, que sería 1 centímetro de largo. Así que voy a tejer las 3 hileras y luego os explico cómo hacer el empeine. Ahora que ya tengo las 3 hileras de punto bobo, voy a empezar a hacer el empeine. Como os dije antes, dependiendo de cómo tejáis más suelto o más apretado, haréis unos aumentos u otros. Yo hago estos aumentos para 18 centímetros, ya que después
formando el empeine voy a disminuir puntos de los laterales y me tiene que dar 12 centímetros, y si hago menos aumentos el empeine me va a quedar muy pequeño. Por eso os dejé en la descripción unas medidas por si tejéis más suelto o más apretado, para saber hasta cuántos centímetros tenéis que aumentar. Entonces, yo voy a trabajar solo con los 12 puntos del empeine y voy a ir reduciendo, tejiendo 2 puntos juntos en un lateral y 2 puntos juntos en otro, y haciendo el dibujo de ochitos en el centro. Así que os voy a enseñar cómo lo hago. Pues como he aumentado y en cada lateral tengo 21, 21 y 12 puntos centrales, voy a empezar tejiendo 20 puntos. Después de haber tejido esos 20 puntos del lateral, el 21 y el 12 del empeine voy a tejerlos juntos, y entonces ya empezaría con el dibujo de ochitos. Como el dibujo de ochitos lleva punto revés, el ochito, punto revés, el ochito y punto revés, voy a empezar tejiendo 2 puntos del revés. Ahora voy a hacer el dibujo de ochitos, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, otros 2 puntos del revés, otra vez punto de ochitos, uno derecho, hebra y uno derecho, y 2 puntos del revés. Y ahora tejería el otro punto del empeine, que formaría los 12, y un punto del lateral que sería parte de los 21, sería el 21 del lateral. Entonces los tejo los dos juntos, y ahora damos la vuelta a la labor y tejemos los puntos como se presentan. El primero, que sería el que acabamos de tejer junto con el del lateral, ese no se teje, y ahora tejemos como se presentan para formar eso, el dibujo de ochitos, que serían, pues si tejimos 2 del revés serían 2 del derecho, y los que tejimos del derecho del revés. Así que vamos a seguir. Ahora estos 2 centrales, otra vez el ochito, y los otros 2 puntos. Y ahora que ya tejimos los puntos que forman el dibujo de ochitos, nos queda el otro punto del empeine y vamos a tejerlo junto con otro del lateral. Entonces tejemos el 12 y el 20 juntos y volvemos a dar la vuelta a la labor. Como veis, solo trabajamos los puntos del empeine y tejiendo 2 juntos, uno del empeine y uno del lateral, para ir reduciendo. Entonces vuelvo a pasar el punto sin tejer. Siempre el que tejemos anteriormente junto con uno del lateral, cuando le damos la vuelta a la labor, ese no lo tejemos. Seguimos con el punto de ochitos en el empeine, tejiendo 2 del revés, formando el ochito, un punto sin tejer, tejemos 2 y pasamos el que no tejimos por encima, 2 puntos del revés, otra vez cerrar ochito, cerramos, 2 puntos del revés, y ahora el que nos queda lo vamos a tejer junto a uno del lateral. Como veis, tejeríamos 2 juntos y por el medio, que sería el empeine, el que forma el dibujo de ochitos, nos quedarían 2, 4, 6, 8 y 10 puntos. Entonces tenemos que tejer 2 juntos, 10 puntos y 2 juntos, e ir dando la vuelta a la labor. E ir dando vueltas a la labor hasta tener nuestro empeine formado y los centímetros necesarios para el ancho de la parte de arriba del patuco. Entonces yo voy a seguir trabajando el empeine dando vueltas hasta tener mis 8 puntos reducidos en cada lateral, que me quedarían 12 en un lateral, los 12 centrales, que son los que mantengo siempre, y otros 12 en otro lateral. Bueno, pues en este lateral, en el derecho de la labor, ya tengo
mis 12 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces solo me quedaría disminuir un punto más en este lateral. Así que, como veis, el punto primero no lo tejo, que es el que tejí ahora juntos. Sigo con el dibujo de ochitos con 2 revés, un punto derecho. Ahora iría la hebra, en mi caso, 2 revés, derecho, hebra, derecho, otros 2 revés. El punto de ochitos en el empeine está formado por 10 puntos y ahora voy a tejer mi último punto de empeine con el del lateral y ya tendría todas las disminuciones para tener mis 12 centímetros. Así que voy a tejer estos 12 puntos del derecho y en el revés de la labor voy a tejer los puntos como se presentan. Los de los laterales del derecho y los del empeine como se presenten con el dibujo de ochitos. Ya tengo el empeine formado, como veis, aquí está el dibujo de los ochitos con el empeine, la puntera, ya tenemos la parte de abajo del patuco formada. Entonces ahora lo que voy a hacer son los ojales para el cordón. Para hacer los ojales del cordón, yo lo que hago es uno en cada lateral y luego 2 que van uno a un extremo del empeine, otro pegado a uno de los ochitos y otro pegado al otro ochito, al otro extremo del ochito y otro al otro extremo del empeine. Si tenéis alguna duda porque tengáis otros puntos diferentes a los míos y no sabéis cómo colocar los ojales, me podéis escribir en comentarios o me podéis preguntar en mi cuenta de Instagram, que os la voy a dejar en la descripción del vídeo. La descripción está al lado del vídeo, hay o una flecha invertida o un mostrar más. Pincháis ahí y se despliega la descripción del vídeo. Pues lo primero que aparece es mi Instagram. Si tenéis cualquier duda podéis escribirme en un mensaje directo y yo os intento responder lo antes posible, ya lo que sea, para deciros, me decís: Laura, mira, tengo tantos puntos y no sé dónde colocar los ojales. Pues bueno, yo os digo dónde colocarlos. Yo lo voy a hacer de esta forma. Hay que tener en cuenta que si vais a hacer el patuco liso, en el empeine, en vez de hacer el dibujo de ochitos, hacéis todo a punto musgo o punto liso como queráis. Y después, para los ojales, yo en este caso voy a hacer los ojales pero siguiendo el dibujo de ochitos, entonces tendréis que saltaros la parte del dibujo de ochitos. Pero bueno, voy a empezar. Yo, para hacer los ojales, primero paso como siempre el primer punto sin tejer, entonces serían 2 puntos del derecho, una hebra y 2 puntos juntos. Ahora, después de estos 2 puntos juntos, tejería 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora tejería 2 puntos juntos, una hebra, un punto del derecho, 2 puntos juntos y otra hebra. Así ya tendría el ojal del lateral y los 2 que van a cada lado de un extremo del empeine. Ahora seguiría con el dibujo de ochitos. Entonces, como tengo que cerrar el ochito, paso el siguiente punto sin tejer, tejo 2 y el que no tejí pues lo paso por encima. Sigo con el dibujo de ochitos, con los del revés, cierro el otro ochito y ahora echaría una hebra para hacer el otro ojal y 2 puntos juntos.
Ahora tejería un punto del derecho, una hebra y 2 puntos juntos. Y otros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora me quedan 4 puntos. Entonces voy a tejer estos dos juntos. Echo otra hebra y tejo 2 puntos del derecho. Ya tendríamos los ojales formados. Ahora, en la vuelta del revés, vamos a tejer los puntos como se presentan. Todos los que van del derecho en el derecho y los del empeine, que son los de ochitos, como se presenten. Los que se presenten al derecho, y los que se presenten al revés, al revés. Pues ya tenemos los ojales, como veis, 2 en los laterales y 2 a cada extremo del empeine. Entonces ahora lo que voy a hacer es el dibujo de ochitos durante 5 centímetros y siempre, siempre, siempre para este dibujo yo voy a tejer el primer punto. Siempre voy a tejer el primero y el último punto del derecho. El primero, como os dije, nunca se teje, pero se pasa del derecho siempre en la vuelta del derecho y en la del revés. Y el último punto siempre se teje del derecho para que cuando tengamos que hacer después la costura nos quede una costura invisible y no se note. Entonces, como el punto de ochitos lleva punto del revés, estos primeros puntos al tejerse el derecho no se va a notar. Entonces voy a empezar a hacer el dibujo de ochitos. Vosotras, si queréis hacer punto musgo, pues hacéis todo punto musgo y, por ejemplo, los ochitos centrales, eso ya a gusto. Entonces yo voy a enseñaros cómo hago yo el dibujo de ochitos. Así que voy a empezar con uno del derecho y 3 del revés, que serían en total 4 puntos. 3 del revés. Y ahora empezaría con un ochito, uno del derecho, hebra, uno del derecho, 2 del revés que van entre los dos ochitos, otro ochito, 1, hebra, 1, y ahora tejería 5 puntos del revés, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y ahora haría el ochito del empeine, un derecho, hebra, un derecho, los 2 del revés que van entre los ochitos y otro ochito más, uno derecho, hebra, uno derecho. Ahora otra vez 5 puntos del revés, 1, 2, 3, 4 y 5. Y otro ochito, un punto derecho, hebra, un punto derecho, 2 revés que van entre cada ochito y el último ochito, uno derecho, hebra, uno derecho. Y ahora me quedarían 4 puntos, 3 los tejo del revés y el último lo tejo del derecho. Y en el revés de la labor, el primero lo paso del derecho y los siguientes ya como se presenten. Así iríamos formando lo que es el dibujo de ochitos, en mi caso durante 5 centímetros, porque a mí me gusta el patuco que quede largo, y vosotras pues como queráis. Si lo queréis hacer más corto, hacéis menos centímetros, o sea, menos dibujo de ochitos. Yo en este caso voy a hacer 5 ochitos y cuando tengáis listo los 5 centímetros de largo o los 5 ochitos, yo voy a hacer el elástico, que voy a hacer 1 centímetro de elástico y cerraría en la vuelta del revés. Pero bueno, os lo voy a enseñar porque empiezo el elástico por el revés de la labor en vez de por el derecho. Para seguir el dibujo de los ochitos os voy a dejar en la descripción también las 3 vueltas que forman el ochito para que lo tengáis claro. Si no podéis verlo en mi vídeo del pelele,
o en el de la capota, que también lo explico. Así que voy a seguir y cuando empiece el elástico os lo enseño. Y ahora que ya tengo los 5 dibujos de ochitos, voy a empezar a hacer el elástico. Y voy a empezar a hacerlo por el revés de la hilera donde he cerrado los ochitos, porque si no me quedarían estos dos puntos lisos como si formasen todavía parte del ochito. Entonces, como quiero que ya se vea directamente el elástico por encima del ochito, voy a empezar ya. Entonces, voy a tejer 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, y como empiezo por el revés de la labor, pues empiezo tejiendo 2 puntos del revés. Y así voy a seguir 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, hasta el final de la vuelta. Y voy a seguir haciendo punto elástico hasta tener el centímetro. En lo que sí el elástico podéis hacerlo como queráis. Si queréis empezar, pues por ejemplo, uno derecho y después ya uno derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, eso ya es a gusto como queréis hacer el elástico. Yo lo hago así porque el otro patuco lo hice así, entonces voy a hacerlo así también en este para que queden exactamente iguales. Pues voy a seguir y cuando ya tenga el elástico os enseño cómo lo cierro. Pues cuando ya tengo 4 vueltas de elástico, que en este caso al haber empezado por el revés de la labor, las vueltas pares irían en el derecho de la labor y las impares irían en el revés. En la quinta, que es una impar que va en el revés, voy a cerrar los puntos. Entonces voy a cerrarlos todos del derecho. Paso el primer punto sin tejer y tejo el segundo punto y paso el anterior por encima. Y voy cerrando todos los puntos. Tejo otro punto y paso el anterior por encima. Tejo otro punto y paso el anterior por encima. Y así voy a ir cerrando mis 36 puntos. Pues ya he cerrado todos los puntos, entonces ahora lo que voy a hacer es sacar hacia arriba este último punto con el que he cerrado y voy a cortar el hilo. Voy a cortar el hilo bastante largo porque tengo que coser el patuco. Entonces lo corto largo y ahora, como he dejado este punto abierto, introduzco el hilo por dentro y tiro. Y así ya me quedaría cerrado. Entonces ahora voy a coserlo. Para coserlo voy a darle la vuelta y voy a coserlo por el revés. Como veis, el patuco pues quedaría así. Lo voy a medir para que veáis las medidas que tiene. Como veis, lo que sería la zona del pie quedaría entre unos 8,5-9 centímetros. Estira bastante, que es lo que yo quiero, porque realmente, aunque sean muchos centímetros, los que cuando yo aumento, que son 18 centímetros, que son mucho, hay que tener en cuenta que yo tejo muy apretado. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo dejo muy pocos centímetros en lo que serían los aumentos, luego para el empeine me quedaría un empeine muy corto y entonces en vez de medirme 8,5 centímetros, 9 centímetros, que es lo normal en un bebé de 1 a 3 meses, pues a mí me quedaría como una cosa así, o sea, me mediría unos 6 centímetros, 6 centímetros y medio, como muchísimo 7, y sería un patuco un poco amorfo. Entonces hay que ir calculando también un poco, porque si vosotras tejéis más suelto, pues unos 15, 16 centímetros o 16 y medio estarían bien de aumentos para después hacer el empeine. Eso ya es dependiendo de cómo teja cada una. Así que os voy a enseñar cómo lo coso yo. Cojo la aguja lanera y voy a empezar a coser
Entonces, lo que hago es introducir el hilo por aquí. ¿Veis? Cojo la parte de arriba y meto por dentro. Y entonces así me quedaría a la misma altura. Y ahora empiezo a coser lo que sería la parte del elástico. Entonces voy cogiendo por el borde del elástico, ¿veis? Y voy cosiendo. De un lado y del otro. Así. Y ahora que ya tendría el elástico cosido, voy a empezar a coser lo que serían los puntos que yo os dije que había que tejer del derecho, los de los extremos, para poder hacer esta costura invisible que vamos a hacer ahora. Entonces yo voy cogiendo estas bolitas, no sé si se ven bien, son estas de aquí, de los laterales. Yo siempre lo hago así, voy cogiendo una bolita y meto. Y ahora cojo la que está justo al lado. Y voy a ir cosiendo todo el lateral. Cojo una y la de al lado. Y así vamos a ir cosiendo todo hasta donde estaría nuestra suela. Ya tenemos la costura de toda la parte trasera hecha y ahora solo nos falta la suela. La suela es muy fácil porque es exactamente igual que lo que hicimos arriba al principio. Entonces, lo que vamos haciendo, a ver si puedo enseñároslo bien, como veis, cuando montamos los puntos queda como una trencita. Entonces yo voy cogiendo, igual que arriba, las partes externas de la trenza. Entonces cojo por aquí y voy al del otro lado. Vuelvo otra vez. Voy mirando por donde voy cogiendo para que vaya lo más parejo posible y lo voy cosiendo. Y voy metiendo por un lado, es que no sé cómo cogerlo para que lo podáis ver bien. Cojo de este lado, ¿veis? Y ahora del otro. Y paso el hilo sin apretar, porque si queda apretado, luego cuando metes el pie se nota muchísimo que queda muy tenso y no queda bien. Entonces hay que ir cosiendo despacio y sin tirar. Hombre, tampoco que quede muy suelto, pero ni muy apretado ni muy suelto, vamos. Y voy cosiendo así hasta llegar al final. Y ahora que ya casi llegué al final, lo que voy a hacer es la última que me queda, que serían estas dos, lo cojo así junto y ahora le voy a dar la vuelta
para ver cómo me quedó por el otro lado, que esté bien, porque ahora como ya voy a esconder el hilo y ya lo voy a cortar y todo, como me haya quedado mal, pues no lo puedo arreglar. Entonces le doy la vuelta. ¿Veis? Así quedó la costura. Por la parte de atrás. Y por debajo. Y ahora que ya veo que me gusta, que me quedó bien, pues voy a girar y voy a esconder el hilo. Entonces yo no lo corto ni hago un nudo ni nada, simplemente si no me visteis nunca pues os lo enseño, pero yo cojo y voy metiendo por estas onditas sin tirar muy fuerte. Cojo una, dos y tres. Hacia abajo, otra vez hacia arriba, las del lado, una, dos, tres. Y esta vez voy a coger como al principio que cogí 4. Y ahora otra vez hacia abajo, 3. Y la cuarta. Y ahora voy a cortar. Entonces corto el hilo, lo estiro bien para que quede bien, guardado y todo. Cojo el hilo y al ras corto. ¿Veis? Y ya estaría. Y ahora voy a esconder este de aquí. Ahora que me sobró esto, que yo normalmente siempre prefiero dejarlo lo más largo posible. No importa que me sobre, porque si me sobra, pues mira, este lo uso para sujetar, para guardar puntos y ya está. Pero lo que no quiero es que me falte hilo al coser, porque no me gusta empatar hilos. Entonces, ahora voy a esconder este y para esconder este, pues, por ejemplo, aquí mismo cojo estos 4 puntos. Meto el hilo en la aguja y tiro hacia arriba. Y entonces ya lo cortaría, porque como no me da para más, pues ya lo dejo bien cortado. Y ahora pues le daría la vuelta. Y aquí ya tendríamos nuestro patuco listo. Ahora solo habría que ponerle el cordón así. Pues solo habría que ponerle el cordón como a este. Como veis, están los dos exactamente igual. Y solo habría que ponerle, pues eso, el cordón, que el cordón os dejé una explicación en el vídeo de la capota, que es muy fácil de hacer, vamos, es sencillísimo. Entonces nada, si queréis hacer el cordón, pues vais a ese vídeo, o bueno, también os dejo aquí una explicación, que es coger, pues si queréis hacer un cordón de este tamaño más o menos, yo cogí como 3 metros de hilo, cogí el hilo, cogí 3 metros, lo dividí a la mitad, lo volví a dividir a la mitad y sujeté
Cuando ya lo tenía 2 veces dividido a la mitad, sujeté la parte de arriba a un gancho y nada, simplemente fui dándole vueltas, fui dándole vueltas, fui dándole vueltas hasta que lo tenía. Y cuando ya lo tenía bien tenso, sujetando, solté el hilo del gancho y ya queda así. Entonces, bueno, primero hay que hacerle un nudo, sueltas el hilo, te queda así el cordón y entonces ya después vas arreglando, vas mirando, pues lo quiero de esta medida, me quedo de la medida que quiero, pues y luego ya es cortar en el otro extremo, hacerle otro nudo y cortar y ya estaría. Es muy fácil. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de estos patucos, que os haya resultado fácil y nada, como os digo siempre, si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en comentarios o hablarme a mi Instagram y yo intento responderos lo más rápido posible. Así que yo os veo en el próximo tutorial y os mando muchísimos besos.